Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. A través de la vasta extensión de la historia humana, ciertas historias han resonado profundamente en nosotros. Estas historias no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan lecciones valiosas y nos conectan con nuestras raíces culturales y espirituales. Estos relatos eternos, transmitidos de generación en generación, ofrecen profundas reflexiones sobre la condición humana. Nos muestran cómo nuestros antepasados enfrentaron desafíos similares a los nuestros y cómo sus experiencias pueden guiarnos en nuestro propio viaje. Hablan del amor, la pérdida, la valentía y la eterna batalla entre el bien y el mal. Estas historias nos recuerdan que, a pesar de los tiempos difíciles, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Una de estas historias, originada en el corazón de la antigua India, es la épica Ramayana. Este relato no solo es una joya literaria, sino también un tesoro cultural que ha influido en la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. El Ramayana no es solo una historia, es una epopeya que ha sido contada y recontada en innumerables formas, desde representaciones teatrales hasta adaptaciones cinematográficas y series de televisión. Es una piedra angular de la mitología hindú, un texto sagrado que continúa inspirando a millones incluso hoy en día. Sus enseñanzas sobre el deber, la devoción y la moralidad son tan relevantes ahora como lo fueron hace miles de años. Narra la vida y las aventuras de Rama, el príncipe de Ayodhya, y su inquebrantable búsqueda para rescatar a su amada esposa, Sita, de las garras del mal. A través de sus pruebas y tribulaciones, Rama nos muestra el verdadero significado del coraje y la rectitud. Esta historia épica trasciende las fronteras culturales y geográficas, ofreciendo lecciones universales sobre el Dharma, el amor y la resiliencia. Nos enseña que, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos una humanidad común y un deseo de justicia y bondad. El Ramayana es más que una simple historia entretenida. Es una fuente de sabiduría que ha guiado a generaciones en su búsqueda de significado y propósito en la vida. Es una guía filosófica y espiritual. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la verdad y la justicia en todo lo que hacemos. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la valentía y la rectitud siempre prevalecerán, que, a pesar de los desafíos, siempre hay una luz al final del túnel, y que el amor, en su forma más pura, puede vencer todos los obstáculos. El amor verdadero es una fuerza poderosa que puede superar cualquier adversidad y traer paz y felicidad a nuestras vidas. Acompáñenme ahora mientras viajamos en el tiempo para experimentar la grandeza y la profundidad emocional del Ramayana. Sumérjanse en esta historia atemporal y descubran las lecciones que tiene para ofrecernos hoy. Nuestra historia comienza en el reino de Ayodhya, un lugar de gran prosperidad y cultura, conocido por su belleza y riqueza. Este reino fue gobernado por el noble y sabio rey Dasharatha, un monarca justo y querido por su pueblo. El rey, bendecido con 4 hijos, anhelaba un heredero digno para su trono, alguien que pudiera continuar su legado de justicia y sabiduría. Sus oraciones fueron respondidas cuando Rama, considerado una encarnación del mismo dios Vishnu, nació de su primera esposa, Kausalya. Este nacimiento fue visto como un evento divino, una señal de que el reino estaba destinado a la grandeza. Desde temprana edad, Rama exhibió cualidades extraordinarias. No solo era fuerte y valiente, sino también increíblemente inteligente y sabio más allá de sus años. Era conocido por su fuerza, su inteligencia y su habilidad para aprender rápidamente cualquier cosa que se le enseñara, y su inquebrantable adhesión al Dharma, el camino de la rectitud y la justicia. Siempre buscaba hacer lo correcto, sin importar las circunstancias. Rama era amado profundamente por su familia, quienes veían en él no solo a un hijo, sino a un futuro líder que traería honor y gloria a su linaje.
y venerado por la gente por su bondad y sabiduría. Los habitantes de Ayodhya veían en Rama una figura de esperanza y virtud. Fue entrenado en el arte de la guerra, aprendiendo a manejar diversas armas y a liderar ejércitos con destreza y valentía, y en las complejidades del arte de gobernar, estudiando las leyes y estrategias necesarias para ser un rey justo y eficaz, dominando cada habilidad con facilidad, demostrando que estaba destinado a ser un líder excepcional. Pero la verdadera fuerza de Rama no solo residía en su destreza física, sino también en su capacidad para tomar decisiones morales difíciles y su compasión por los demás, sino también en su inquebrantable brújula moral. Siempre buscaba el bien mayor, incluso cuando era difícil. Era la encarnación de la virtud, un ejemplo viviente de cómo debería ser un líder, un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Su presencia iluminaba el camino para todos los que lo rodeaban, inspirando a su pueblo a ser mejores y a seguir el camino de la rectitud. A medida que Rama se convertía en un noble joven, conoció a Sita, la hermosa princesa de Mitila. Desde el primer momento, sus corazones latieron al unísono, como si el destino mismo los hubiera unido en ese preciso instante. Sita era conocida por su gracia, inteligencia y devoción inquebrantable. Su belleza no solo era externa, sino que también irradiaba desde su alma, tocando a todos los que la conocían. Era una mujer de gran sabiduría y compasión, cualidades que la hacían aún más admirable. Su conexión fue inmediata y profunda, un testimonio del poder perdurable del verdadero amor. Cada mirada, cada gesto, hablaba de una comprensión mutua y un respeto que solo las almas gemelas pueden compartir. Durante el Swayambara, una ceremonia en la que Sita debía elegir a su esposo de entre una reunión de pretendientes, Rama demostró su valía al encordar sin esfuerzo el arco divino de Shiva. Este acto no solo mostró su fuerza física, sino también su determinación y amor por Sita. Su historia de amor, pura y profunda, se convirtió en una leyenda para la posteridad. Era una historia que inspiraba a generaciones, recordándoles que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su matrimonio fue una gran celebración, una unión bendecida por dioses inmortales por igual. La ceremonia fue un evento grandioso, lleno de alegría, música y danzas, donde cada rincón del reino celebraba su unión. Rama y Sita, dos almas entrelazadas por el destino, se embarcaron en un viaje de amor, deber y desafíos extraordinarios. Juntos, enfrentaron cada prueba con valentía y determinación, fortaleciendo aún más su vínculo. Sin embargo, su historia de amor pronto sería puesta a prueba. Los desafíos que enfrentaron no solo pusieron a prueba su amor, sino también su fe y su compromiso mutuo. Pero a pesar de todas las adversidades, su amor permaneció inquebrantable, demostrando que el verdadero amor puede resistir cualquier tormenta. El camino del Dharma a menudo está lleno de pruebas y tribulaciones. A pesar del legítimo derecho de Rama al trono, su madrastra, Kaikeyi, impulsada por su ambición y manipulada por su doncella, exigió que su propio hijo, Bharata, fuera coronado rey. Atado por la palabra de su padre, Rama accedió desinteresadamente a las demandas de Kaikeyi. Eligió honrar la promesa de su padre y se embarcó en un exilio de 14 años en el desierto, acompañado por su devota esposa, Sita, y su leal hermano, Lakshmana. Este exilio no fue simplemente un viaje físico, sino una profunda prueba del carácter de Rama. Fue un periodo de inmensas dificultades, que los obligó a enfrentar las duras realidades de la vida en la naturaleza. En lo profundo del bosque de Dandaka, su existencia tranquila se vio destrozada. Ravana, el rey demonio de 10 cabezas de Lanka, impulsado por la lujuria y el deseo de venganza, ideó un astuto plan para secuestrar a Sita. Mientras Rama y Lakshmana eran atraídos lejos de su cabaña, Ravana, disfrazado de mendigo, engañó a Sita y la secuestró, llevándola cautiva a su reino insular de Lanka. El bosque resonó con los gritos de Sita, un testimonio de la crueldad infligida sobre ella. Rama, al descubrir la ausencia de Sita, se sintió abrumado por el dolor y la ira. El secuestro de su amada encendió un fuego en su interior, un ardiente deseo de justicia. Juró mover cielo y tierra para rescatar a Sita y traerla de vuelta a salvo.
En su búsqueda por rescatar a Sita, Rama encontró un poderoso aliado en Hanuman, el dios mono. Conocido por su inmensa fuerza, devoción inquebrantable e increíble habilidad para cambiar de tamaño, Hanuman prometió su lealtad a Rama. Hanuman se embarcó en un peligroso viaje a Lanka, cruzando el vasto océano e infiltrándose en el palacio de Ravana. Allí encontró a Sita, prisionera en un bosque de árboles Ashoka, con su espíritu intacto a pesar de la terrible experiencia que había soportado. Hanuman entregó el anillo de sello de Rama a Sita, un símbolo de esperanza y una promesa de su inminente rescate. Su lealtad y valentía inquebrantables lo convirtieron en una figura fundamental en la búsqueda de Rama para derrotar a Ravana. La noticia del paradero de Sita llegó a Rama, quien, con la ayuda de Hanuman y un enorme ejército de monos y osos, marchó hacia Lanka. El escenario estaba listo para una batalla cataclísmica, un choque entre las fuerzas del bien y del mal. La batalla se prolongó durante días, un espectáculo de proporciones inimaginables. Rama, armado con su arco divino y sus flechas, mostró un valor incomparable, cada una de sus acciones guiadas por el Dharma. El aire crujía con la energía de las armas divinas, la tierra temblaba bajo el peso de los ejércitos que chocaban. Finalmente, llegó el momento de la batalla épica en Lanka. Rama y su ejército enfrentaron a las fuerzas demoníacas de Ravana. La lucha fue intensa y feroz, simbolizando la eterna lucha entre el bien y el mal. Con la ayuda de su devoto ejército y las bendiciones divinas, Rama derrotó a Ravana y liberó a Sita. Su victoria no solo representó el triunfo del bien, sino también la restauración del Dharma, justicia y deber en el mundo. Rama, Sita y Lakshmana regresaron triunfantes a Ayodhya, donde fueron recibidos con júbilo y amor. Rama fue coronado rey y su reinado fue una era de paz y prosperidad. La historia de Rama es un recordatorio eterno de que, aunque el mal puede prevalecer temporalmente, el bien, la justicia y el amor siempre triunfan al final. Su viaje es una inspiración para todos nosotros, enseñándonos lecciones valiosas sobre la devoción, la valentía y el Dharma. Los mitos clave que cambiaron la historia. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.